Todo lo imita el enemigo, el imitador, hasta la voz de Dios en nosotros, intenta imitar, exactamente no puede. Bueno, lo cierto es que la voz de Dios es igual, la misma, como si lo fuese, y por eso nos pueden engañar, pues al ser igual la voz en nosotros, en la mente, en la cabeza, y así me comprenden todos, y en el corazón, porque ahí también pueden hablar. Audiblemente no lo sé, porque a mí hasta ahora nunca me ha hablado Dios, y menos el demonio, ni se lo permita Dios. Ya que todo esto para que el diablo, y los demonios lo puedan realizar, con un hijo suyo, tiene que ser con el permiso de Dios y la copian la voz del mismo Dios, de cuando Dios nos habla, de los receptores nuestros cerebrales, de reconocimiento de sitios, y de voces personales, etc. Satanás, los demonios, repito, copian la voz. Es como una grabadora. Ni su presencia, ni su unción eso no puede, su gloria auténtica. Ya sabemos que se viste de ángel de luz, se hace pasar por Dios. Nos habla a la mente, hay textos que son de la palabra de Dios pero que no son de Dios. Tomando como ejemplo a Jesús en el desierto. Hay lenguas, danzas, visiones, profecías, etc. A un servidor me ha querido el enemigo engañar muchas veces, unas lo ha logrado, otras no, pero cuando me ha engañado me lo ha dicho Dios después. Y he experimentado ciertas cosas. Con lo cual escribo esto con experiencia y revelación de Dios. En resumidas cuentas, como no estemos muy en comunión, nos engaña y ahora quiere hacer como hizo en el cielo que engañó, y se llevó la tercera parte de los ángeles, como fue echado del cielo y fracasó, ahora lo intenta, ¿dónde? En la iglesia, todos y todas en reunión, y a cada uno en particular. Que es lo más parecido al cielo, aquí en la tierra. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 14 al 15. Ya sabemos que el enemigo no puede saber lo que tú vas a realizar de aquí a unas horas, ni qué vas a hacer. Porque él no es omnisciente, no lo sabe todo, eso solamente lo sabe Dios, esa facultad solo la tiene Dios. Aunque no lo explica bien en Google dice algo así. Cosas que se pueden saber todas las cosas reales posibles, y ponen como ejemplo a un escritor una película, el guión, ya sabe cómo va a acabar porque lo ha escrito él. Pero Dios sí lo sabe todo, y él, en el fondo todo lo ha escrito desde el comienzo y el final de toda la historia, el guión, aunque no es un guión como en una película, al cual el director de esta, no permite saltar, y todos los actores se tienen que ceñir al guión, y punto. Y Dios sí sabe cómo va a acabar todo, repito. Aunque Dios no escriba el guión predestinando a cada cual en particular, es por sus atributos presciencia 1. F. Conocimiento de las cosas futuras. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. 1 Pedro 1, 2. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Salmos 139, 4, 6. Lo sabe todo. Pero no porque exista la predestinación. Sí existe, en cuanto a la Iglesia, los hijos e hijas de Dios. Su destino, predeterminado. Cielo con Dios. Personas que no quieren saber nada con Dios. Toda la eternidad fuera de Dios y oscuridad. Estos también tienen vida eterna, pero sin Dios sí que vida es. Vida que no será vida, como de zombie, etc. Que no está bien definido, y buscan en el fondo el engaño, como lo vemos aquí. Están los testigos de Jehová, que sabemos que no son testigos de Jehová, sino de Satanás, son del diablo, una secta diabólica, aunque lo nieguen. Buscan como el diablo, en el cielo. Dios además de ser omnisciente, que está mal definido ahí, además es presciente. Presciencia significa conocimiento de lo que ha de suceder o existir. Esto lo dicen los testigos de Jehová. Y entonces, omnisciencia más presciencia, cosas que todavía no han sucedido o sea que lo sabe todo. Más adelante los testigos, ya no dicen la verdad, intentan confundir. Y dicen esto. Y esas facultades y más, solamente las tiene Dios. En la Biblia, esta palabra, omniscencia, tiene que ver principalmente, aunque no de manera exclusiva, con Jehová Dios, el Creador, y con sus propósitos. Predeterminación es la acción de determinar o decidir algo por anticipado. El enemigo no sabe lo que vas a hacer dentro de 5 minutos ni lo que vas a pensar, Dios es el único que lo sabe.
Pero si lo sabe lo que se piensa, o dices, aunque no se hable, o se diga con la voz, en voz alta, solamente que lo llevas al cerebro, el cerebro es como un procesador, y un microchips de un ordenador, para exteriorizarlo haces una oración. Oración es conjunto de palabras ordenadas. Entonces sí, me costó al principio creerlo, pero es así. Me dio Dios una revelación al respecto y está escrita y revisada, y no solamente por mí, sino por otros siervos, que son mayores que yo, y saben más, y es así. Resumiendo, el enemigo sabe, cuando tú y yo, oramos en un momento dado, a no ser que o no le permita a Dios que escuche, lo que tú hablas, o piensas, estás orando, o se lo pidas tú a Dios. El enemigo, el Señor le reprenda una vez más, me habló queriéndome engañar. Es como cuando las líneas telefónicas se cruzaban, y se siguen cruzando. Me lo mostró, fue una confirmación, pues yo no sabía que ahora todavía se pueden cruzar. Hablas con alguien telefónicamente, y de pronto se cruzaba otra voz, otra conversación. El demonio se puede cruzar y decir cosas que no son de Dios y hacerse pasar por Dios, estar hablando con Dios y en un lapso, tiempo, es decir en un tiempo muerto que transcurre, claro esto Dios lo permite, el enemigo no puede, ni va a callar a Dios. Pero en ese lapso, tiempo, muerto, llamémosle así se puede cruzar y hablarte y creerte que es Dios, como me pasó a mí, Dios me dijo, y esto con claridad, sé que es así. No te he dicho yo eso, no había sido él, yo le dije a Dios Señor no estaba hablando, antes contigo. Entonces viene la enseñanza. De las líneas telefónicas. Todo esto lo compartí con el pastor y los obreros y candidatos. Días después, suena el teléfono, lo cojo escuchó, no era para mí, ni mi compañera, era el canoso hablando con otra persona, por supuesto como no era para mí colgué rápido. Se cruzan todavía en vez en cuando las líneas, todavía. Y eso nos puede pasar a nosotros si no estamos en contacto con Dios, muy en contacto, constantemente, a todas horas, no una hora ni dos, ni cuatro, sino siempre, en comunión, en contacto, tú puedes hacer tus cosas, pero siempre en comunión, en contacto, de día, de noche, aunque se duerma, en todo tiempo. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Eclesiastés 7:7. Cuando se está pasando por pruebas, tienes una gran opresión. ¿Qué me quería enseñar Dios? Que como no tengamos una constante comunión con Dios, y conozcamos recientemente su voz, más que la voz de Dios, auténtica, revelada por el Espíritu Santo, y nada más, conocer. Las tretas, artimañas, maquinaciones, diabólicas, nos va a intentar engañar el enemigo. Pero después de tener el conocimiento de todo esto, necesitamos el poder de Dios, para llevar a cabo todo esto, etc. Cosa que al igual que yo, otros hermanos, se creía que conociendo bien, recientemente su voz, no nos podía engañar, pues no es así, también nos puede engañar. Digo recientemente, pues por la opresión, nos puede confundir. Como hacía muy poco que el canoso, Arturo, había estado en casa, yo con él, pues reconocí su voz por el teléfono, cuando la escuché fue inconfundible. La voz de cualquiera, si la puede imitar, es como una grabadora, a que la hace exacta, menos la de Dios. Las personas, tenemos unos receptores en el cerebro, por los cuales somos capaces de reconocer una voz, y distinguir de qué zona española es. Los copos de nieve, cada uno es diferente. La huella digital, cada uno la tenemos diferente. Y esto lo ha hecho Dios, así. Su voz auténtica no la puede imitar. Aclaración. Y esta mañana, pues voy a ser muy sincero, porque todo esto a mí la verdad, hasta me ha costado llorar, y decirle a Dios hasta cuándo, Señor se acabará esto, y no me engañará más el enemigo, se reirá de mí, ¿por qué tú le dejas? Yo decía claro tú tendrás un plan, bien gloria a Dios. Pasaba un tiempo y el diablo se hacía pasar por Dios, yo había veces que me lo creía, otras ya no, ¿cuántas veces me dijo? Hoy te sano, con perdón de la palabra, el último día que orinas en la botella, y yo creía que era Dios, y después no era Dios quien me dijo eso, y esto por varias veces me lo dijo. Al final, yo le dije a Dios, que cuando me fuera a sanar, pues él me dijo, y me dice que me sanará cuando llegue su tiempo, le dije, que no me dijera nada cuando fuese a sanarme, así yo, ya sabría que no podría ser Dios. Pues yo la verdad me enfadaba, un poco, no me sentía bien, la verdad hermanos hay que ser realistas y verdaderos, no se las puede uno dar de nada, si estamos en pie es por su misericordia, por su gracia. Dios me perdone, cosa que yo arreglé con él, ya hace tiempo. Bien ya lo de la sanidad estaba y está solucionado, hasta el día de hoy no es el tiempo, no me ha sanado todavía, pero no tengo ninguna duda de que llegado el tiempo, me sanará totalmente.
Después decirme el enemigo todo eso y quererme inflar, con muchas cosas más, les contaré alguna, que me llevaba de pastor a tal lado, que había unos demonios etc. Fijaros hasta dónde puede llegar a eso y más, por eso que hay que tener de amigo íntimo a Dios, si no se está muy a bien con él, sino quien te lo dice, si no es él. A mí no me gustaba ese trato, y se lo decía a Dios, hay que ser sinceros y más con Dios, Él nos entiende totalmente, y a mí personalmente decirme, Dios ya, no te enfades, no he sido yo, quien te he dicho eso. Pues sí me enfadaba, pero después pedía perdón, y decía que me perdonase, si en algún modo había pecado de pensamiento, dicho, o hecho, pues en esos momentos el enemigo te quiere hacer verlo negro o blanco. Yo decía claro que tú tendrás un plan, en esos momentos es mejor ni pensar, porque lo más seguro es que pensemos mal, no hay que hacer nada, solo confiar en Dios, y guardar silencio. Ya me decía Dios, es necesario que pases por aquí, yo estoy contigo, esto me lo ha tenido que decir muchas veces. Esto es lo más importante. No lo entiendo, estoy muy confundido, no veo, es como cuando el parabrisas del coche, el cristal está sucio, se rompen las escobillas del limpia, y no ves, nada o casi nada, así he estado yo. Pues algo muy similar me ha pasado esta mañana, lo siguiente. Me encomiendo al Espíritu Santo, antes de proseguir, no quiero escribir nada que no sea de Dios. Los otros días, repasando algo, de Saúl, de cómo consultó a la adivina de Endor. Ya loco, de que a Dios buscara, y nada, que no le había contestado, entonces fue a los adivinos, a los demonios, porque no era otra cosa que demonio, disfrazado. Tiempo atrás, el mismo rey, él, Saúl, dio orden de que quitaran y exterminaran, pues de parte de Dios adivinos hechiceros, quien consultara a los muertos, y demás, fueran exterminados de la tierra, de todo Israel y Judá. Y después va él, Saúl, era un demonio disfrazado de Samuel, y me rondaba algo, yo pensaba, que ya no era yo sino Dios, que me hizo pensar darle vueltas, recapacitar en esto. ¿Conocí a Saúl, de sobra, a Samuel y la voz de este? Sí, imposible que le engañase a Saúl con otra voz, este sabría que no era Saúl. Entonces tuvo que ser con su voz, ¿verdad? Luego entonces el demonio imita toda la voz. Es como una grabadora, si un aparato es capaz hecho por el hombre de grabar y reproducir la voz, el diablo también, hace esto, o algo parecido. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. 1 Samuel 28, 15. O sea, que Dios le desecha. Quita la orden de exterminio, de todo el que consulte a los muertos y demás, no le habla en vida, y ahora le va a hablar, por un medio prohibido por Dios. Era un demonio totalmente. Hay quien cree que quizás, por esa vez Dios lo permitió, y que pudo haber sido de Dios. Para esto hay Biblia, como vemos, si imita a Dios y Él se lo permite, de momento, e intenta engañarnos. ¿Por qué no su voz también? Pero como de momento no se puede confirmar, afirmar con toda seguridad, pues hablamos de Dios, lo dejamos así, queda en el aire, cada cual que piense en esto. Si no es su voz igual, es muy similar, casi igual, tampoco es Dios y es muy parecido, e intenta engañar a toda persona que puede, haciéndose pasar por Dios. Todo eso pensaba, creía yo antes, en esos momentos, que te quiere hacer verlo negro o blanco, con el poder de persuasión que tiene que es mucho, a nosotros nos destroza, esa es la verdad hermanos, y entre otras cosas para que nos demos cuenta con quién luchamos, que no podemos subestimar el poder del enemigo, ni los ángeles cuando contendían por el cuerpo de Moisés, no se atrevían a decir juicio de maldición. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Judas 1, 9. Y el rey David. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y él hollará a nuestros enemigos. Salmos 108, 12 al 13. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Salmo 60, 11, 12. Enemigos de todas las clases, que en el trasfondo son del diablo, y esto es muy importante, se dice primero en el Salmo 60 y lo mismo en el 108. Danos socorro, y en Él, haremos proezas y nos socorrerá. Pero en Él, imita hasta la voz, intenta imitar, con su sutileza. A mí me engañaba, algunas veces se cruzaban las líneas y no me enteraba, creía que era Dios. 19. A la mañana del 11 de septiembre de 2018. Juan Losada Maya.
día 3 de junio de 2019. En el día de hoy, he sabido definitivamente, que el demonio no puede imitar la voz de Dios, en directo, como auténticamente suya. Pero sí puede y lo hace, copiándola. Lo hacen, ejemplo. Y más ahora con estos grandes avances humanos, tecnológicos. Y si los humanos han sido capaces de avanzar tanto, tecnológicamente, hasta puntos que antes eran insospechables. Sin ir más lejos para nosotros. Se hablaría por teléfono hasta sin cables, hoy es así, todos los móviles. Internet, como una foto se desintegra que va por el aire, se hace cachos, o un escrito, cuando se manda por correo electrónico, o WhatsApp, etcétera, etcétera. O voz. Después todo esto se vuelve a formar, otra vez, lo mismo. Podría ser lo que mandé, el escrito, o foto, o demás, que saliera a la cabeza, por ejemplo, en los pies, o la voz cuando mandamos un WhatsApp diferente, pues no es igual. La voz de Dios, la imita el diablo, la misma en nosotros. Es como una grabadora. Y esto científicamente es así, tenemos en el cerebro unos receptores, por los cuales, el ser humano, puede llegar a conocer y distinguir, de qué zona, o lugar es, y de quién es. Y esto lo aprendí, lo vi en un documental de ciencia, en televisión. Hace ya algún tiempo. Lo que como es de Dios de quien hablamos, es muy complicado, y no me atrevía, tampoco lo sabía con seguridad. Entonces lo hice con Saúl. Así que si ven televisión, se puede ver, pero a ver qué, se ve. Todo esto no lo entendemos, pero lo vemos, y lo usamos, y por lo cual creemos. Uno recibe, oye, la voz de alguien, y sabe que es este. Se puede llegar a distinguir, por medio de estos receptores, quién es, y de qué zona es. No tiene la misma forma de hablar uno de Andalucía, que un catalán, o madrileño, etc. Uno lo aprende, y graba, por medio de los receptores. El demonio, una vez que te habla Dios, y mucho, como tú tienes conocimiento de esa voz, digámoslo así, por medio de los receptores, pues él también te la graba, repito. Con el permiso de Dios, claro está, si no no podría, y ese permiso lo tiene el demonio, primero en el cielo, luego en el huerto, con Adán y Eva, y ahora aquí en la tierra y en la iglesia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11, 3. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, 14. Hoy al fin me he dado cuenta, que no era Dios, quien me hablaba, sino el diablo. Claro, gloria a Dios, ya al fin, me lo ha revelado Dios. Repito, claramente, y esto es cosa de Dios. Por esta palabra, no seas torpe, que es una palabra que Dios me dice, frecuentemente. Pues hoy, al preguntarle, o hablar con Dios algo, que era muy importante para nosotros, para Dora, y para mí, el demonio me dice no seas torpe, etc. Y acto seguido Dios, me dice, no he sido yo. Yo, si era la misma voz. Y ahí me lo ha dicho, lo ha revelado. Gracias Señor, aleluya. Yo, la verdad que soy torpe, y tardo mucho, no suelo coger las cosas al vuelo. Y más esto, como no sea Dios quien lo revele, y me guíe, es imposible. Dios me ha dejado muchísimas veces, que me engañara el diablo, qué raro, ¿verdad? A mí todo esto me ha costado llorar y dialogar mucho con Dios, sobre este asunto. Y lo he pasado muy mal, fatal, pueden imaginarse, yo le decía a Dios no soy tu hijo, tu siervo. ¿Cómo dejas que me engañe, se haga pasar por ti? Y después, había veces que me lo decía al momento y otras pasaba un tiempo, y yo le decía no entiendo nada. Yo hablaba con el demonio, como creía que era Dios. Pero después echaba mano de la fe, y decía claro que tú tendrás un plan. Y así era. Por eso a mí me resultaba muy difícil pillarle, aparte que Dios no quería, y me dejaba muchas veces, como anteriormente he dicho. Yo le decía a Dios, que era hasta contrario a lo que yo creía, a su fe. ¿Cómo me podía hacer eso? ¿No podía trabajar así? Yo ya llegara a momentos, o tiempos muy oscuros, totalmente oscuros. Pero claro, como era Dios, me duraba el enfado poco tiempo, y así en casi todo este desierto que he pasado, mi compañera también lo ha pasado mal, pero de diferente forma, también muy mal. Ahora lo pasamos en algunos momentos todavía mal. Pero es diferente, muy diferente. Hoy en día que estoy supervisando esta revelación, escrito. Y esto que a continuación comparto, Dios lo sabe, no miento, quizás que se lo dijera hasta a él porque es Dios, si fuera otro, no lo aguantaba. Esto recuerdo habérselo dicho, es que me he llevado muchas desilusiones contigo, aunque con Dios no existen las ilusiones, porque todo es real, es esperanza auténtica, me he llevado unos planchazos.
Me repito, he quitado algo, pero otras cosas no, como a todo esto le fui añadiendo algunas notas, algunas no las quito, para su mejor comprensión y que se nos quede a todos más grabado llegar a decirme ya, el Señor a mí. No te enfades, no he sido yo quien te ha dicho eso. Y al final todo es para bien. Decirle yo a Dios, es como cuando uno, o alguien pone un arroz, si no retiras el caldero del fuego, este se pasa, yo creía que ya me pasaba, en el fuego. No veía nada. Como cuando hay una gran tempestad, y se rompen los limpiaparabrisas, y estos al no limpiar nada, no se ve nada, el parabrisas estaba totalmente negro y no se ve nada. Y es que todo eso lo tiene que hacer, para que veamos que sin Dios no vemos, ni podemos, nada, que es todo Él. Claro, ya decía yo que no me enteraba, cómo era la misma voz que la de Dios. Por eso hablando con Dios le dije pues no estaba hablando contigo. Para entender todo esto, leer las líneas telefónicas se cruzan. A Juan Hernández Carbonella, se lo enseñé, y lo sabe. Dice la Escritura. Fiel es Dios, no nos dejará ser más tentados de lo que podamos soportar, dará con la prueba, la puerta de salida. O si me hubiera siempre hablado, con plena claridad, no se sabría esto. Que no son pocas las veces que me habla con claridad, o Él se encarga que sepa que ha sido Él. No nos queda otra que estar muy a bien con Dios, si no queremos que el enemigo nos engañe. Porque si no es así, el más pequeño de los demonios nos da la del pulpo, nos puede, y esos no van a que nos puedan y nada más, o un palizón, van a matarnos. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3, 8. Nota, añadir a todo lo quiere imitar el diablo. Juan Losada Maya. 3 de junio de 2019. Las demás revelaciones, me las dio, al principio, prácticamente de despertarme, después de casi 10 años. Añadir, nota 2. Y alguien dirá, sí, pero Dios auténtico también habla al corazón. Sí, pero como no sepamos estas cosas, nos engaña. Y Dios se lo permite, ¿por qué? Pues nos podemos hacer alguna idea, pero en el fondo esto, al igual que otras muchas cosas, la verdad es que no se sabe, Él sabe. En el cielo, los tenía, y Dios lo sabía, todo, le aguantaba a Satanás, y a sus ángeles, pasarían a serlo más tarde. Lucifer, Luzbel, Luz Bella, y todos los ángeles, Satanás, y demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Nada podemos hacer nosotros, nos engañan haciéndose pasar por Dios. Los demonios tienen la capacidad, entre otras. No dan ni miedo, cuando quieren, la verdad. Cuando hay un ser de esos la piel se pone de carne de gallina, y los pelos se erizan, dan miedo, pero si detectan, que hay miedo, es peor. Así que hay que ir con autoridad, y otras no producen nada. El diablo tiene la capacidad de poner en nosotros un pensamiento y creernos que somos hasta nosotros quien piensa eso, no lo sé cómo pueden hacer todo eso, pero lo hacen. Pueden llegar a ponernos falsos sentimientos. De angustia, frialdad como un hielo, de desgana, pereza, euforía, falsa alegría, darnos hasta visiones, palabras, textos bíblicos, a mí estas cosas me las han hecho, y Dios más tarde me lo dijo, que no era Él, etc. A mí llegarme a decir, Dios, ya, que no eres tú quien piensa eso. A uno que no tenga experiencia, a ovejas, creyentes, y aún a siervos, pues también, sea quien sea. Con el único que no puede es con Dios igual Padre, Jesús, y el Espíritu Santo, y estos te dan la fuerza necesaria para poder, con todos ellos, y no nos pueden tocar. De lo contrario, el más pequeño de los demonios, nos dan la del pulpo, nos puede, vamos que esos no tiran a darnos un palizón nada más, y ya. Tiran a matar por eso, y más, hay que tener intimidad con Dios. Juan Losada Maya. Ocaña, a 18 de diciembre de 2020. Corregida. Hay cosas que Satanás no puede hacer y esto se debe a que es un ser limitado, entre ellas tenemos. No puede leer nuestros pensamientos, 1 Reyes 8, 39, Salmos 94, 11, no conoce el futuro, Isaías 46, 9, 10. En uno de los días vi esto, en una publicación que vi acerca de 12 cosas de Satanás, no puede saber. Habrá más. Me centraré en rebatir este versículo, mal interpretado por este hermano, o hermanos. No se trata de llevar la contraria, ni hacer apología de Satanás. Pero esto no es así. Todo lo demás está bien. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. 1 Reyes 8, 39, RVR 1960. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Salmos 94, 11.
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 46, 9. Y otra vez. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. 1 Corintios 3, 20. RVR 1960. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9, 10. RVR 1960. Y por si acaso alguien dijera, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. 1 Reyes 8, 39. RVR 1960. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Salmos 94, 11. Apoyándose en ese versículo no puede leer nuestros pensamientos. Aquí Salomón, el sabio Salomón, y el salmista, no se refieren a pensamientos, así a simple vista, y como se oye literalmente. Esos textos hay que cogerlos, espiritual. Se refieren al corazón, la forma de ser del ser humano, etc. Y por supuesto, que el único Dios verdadero, y con sus atributos, omnisciencia y demás, es Él. 12 de mayo de 2022, Juan Losada Maya. Baorc. 20 de diciembre de 2022. Supervisada.